Economía. Habló junto al presidente del Banco Central, Santiago Caputo, Santiago Bausili. Luis Caputo decía esto en los primeros minutos de esa edición sobre el tipo de cambio, el recalentamiento del dólar en estos días. Digamos, de exagerar la situación desde ciertos lados, pero, digamos, recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1400, volvió a bajar a 1100. Y ahora, bueno, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable, digamos. El riesgo cuca, Ceci, Riesgo ¿alcanza? cuca, le dice Luis Caputo, poniendo el foco en el riesgo, que le vaya bien a la oposición en las elecciones, es lo que hace que la gente vaya a dolarizarse. Lo cierto, me parece que lo importante es que hoy hubo un cimbronazo en la ciudad. Bueno, subió 1380, fíjate el recorrido, en el mes terminó subiendo 14%. Claro, hoy es el último día del dólar, mes. ¿no? En el mes subió 14%. Es cierto, hay más liquidez por toda esta operación de las LEFI y de la reorganización de la liquidez de los bancos. También estaba pendiente la revisión del fondo, que hoy se confirmó, el board aprobó la revisión y anunció que desembolsa el lunes 2.000 millones de dólares para reforzar las reservas, pero lo cierto es que el tipo de cambio se movió 14% en el mes, 4% hoy. Hoy se pagaban las LECAP que vencían el 31 de julio y probablemente parte de esos pesos hayan ido a presionar el dólar. Pero me parece que lo importante es que el ministro se muestra tranquilo, el presidente del Banco Central también, nos explican a todos que esto ya había pasado, pero salen a explicarlo. Hoy, en el streaming que hacen todas las semanas los funcionarios de economía, se encargaron de hablar todo el tiempo de el dólar y de otra cosa, ¿sabés qué? De la infraestructura y de cómo se van a resolver los problemas de las rutas. Me parece que hay ahí una... Que se da un día después de la reunión de los gobernadores, Sí, por lo menos 5 o 6 gobernadores, que dicen que van a hacer un polo político para competir con el gobierno y empezar a sacar de cosas, ¿no? Porque... Me parece que están ahí, el gobierno anotó que las dos cosas generan preocupación en la sociedad, o que son temas de agenda que le generan o le esmerilan en algo la imagen del gobierno, porque se concentraron en los dos temas específicamente. Estuvo Martín Macarone, el secretario de Obras Públicas, a quien nadie conoce prácticamente, dedicándole largos minutos a explicar cómo va a ser la licitación de las rutas, prometiendo que se van a hacer antes de fin de año y que va a haber mucha obra ahí. El problema que tiene eso es que si no baja el riesgo país, es difícil que esas licitaciones funcionen en el corto plazo, ¿no? Y el presidente Nico está tranquilo con el dólar, está intranquilo. Yo entiendo que está tranquilo y que palabra más, palabra menos, si lo consulta dice esto ya lo vivimos. Yo no entiendo mucho, pero no sé qué significa. Ahora es interesante lo de los gobernadores. ¿Se anticipan los de economía y el gobierno de los gobernadores o están todos negociando para que en el Congreso el gobierno consiga el número ese de 87 diputados para sostener los vetos? Porque ahora viene el veto. Claro, el lunes a vence el plazo, ¿no? Sí. El gobierno ya anunció a través de sus voceros, y lo va a hacer el propio Milei, el lunes va a vetar el paquete de leyes que sacó el Senado y la Cámara de Diputados, obviamente, ya son leyes. Sobre todo el más complicado es el aumento a los jubilados del 7,4%, que el gobierno va a decir no. Santi, Nico, también Caputo habló de la otra cosa que me parece que preocupa a todo el mundo por cuando se mueve el tipo de cambio en Argentina, que es el impacto que eso tenga en la inflación. Empiezan a aparecer muchos economistas hablando de que la novedad o la buena noticia de esta
corrida de este movimiento del tipo de cambio es que no se ha trasladado al precio, Pero eso a precios. se puede durar en el tiempo. Bueno, otros dicen, cuidado porque esto no es eterno, ¿no? Pero Caputo se refirió a ese tema. La inflación. Y siempre, digamos, vamos a estar focalizados en que no sobre un peso, en que la oferta y la demanda de dinero esté lo más equilibrada posible. Y si se genera una distorsión, ya sé, digamos, podría ser por una caída en la demanda de dinero, bueno, el central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata, y que entonces aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios. Bueno, como de hecho estuvo pasando en el último tiempo, y si alguien decide repricear bienes porque ve que el tipo de cambio sube, bueno, probablemente lo que le pasará es que venderá menos. Aplica Menger. Sí, es lo que va a pasar, como ya se dio en otros casos. Muy poquito, Ceci, ayúdame. Sí. El ministro Caputo decía, si te parece barato, campeón, compra dólares. No, Sí. esto también hay que decirlo. ¿La gente le hizo caso? No sabemos. Lo cierto es que el dólar subió. Fue como, no sé si una provocación o un error involuntario o lo que fuera. Hoy el dólar Me está parece que subiendo. se sumaron un montón de cosas. Es la Sí. empezó la temporada en la que el campo se termina la liquidación fuerte de la liquidación de la soja, está el aguinaldo, viajes al exterior, demanda de dólares porque empieza a moverse un poquito para arriba y a todos los argentinos, al revés del resto, cuando sube compramos y cuando baja vendemos, pero bueno, esa gimnasia preelectoral también me parece que suma. Todos los puntos se acumulan para que el dólar se haya movido 14% a lo largo de julio. Lo que decía Caputo sobre la inflación, hoy salió el primer dato de inflación de los privados, que es el de Castiglione y Tiscornia, le da la razón en cierta medida al ministro, dice que la inflación de julio fue del 1,9%. Ahora, todo el mundo, Ceci, se pregunta, lo sumo a los invitados, sobre todo a Leo, que es economista, todo el mundo se pregunta qué va a pasar. Yo entiendo que es una pregunta difícil de responder, pero es lo que uno recoge en la política, en los empresarios, entre los periodistas, analistas. Leo. Sí, bueno, buenas noches antes Buenas que nada. noches, gracias A ver, por venir. previsiblemente, porque además, se anunció la segunda parte del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Llegan 2.000 millones de dólares. Probablemente, hoy terminó lo que fue el peor mes en términos financieros para el gobierno. Eso está muy claro. Empezó ya a finales del mes pasado a subir un poquito el tipo de cambio. Y las últimas semanas fueron complejas en ese sentido. El dólar subiendo, la tasa subiendo. Es como el cóctel, la tormenta perfecta, que te suba el dólar, te suba el tipo de cambio. Y además la tasa de interés es complicado. Daría la sensación de que lo peor ya terminó. Tenemos la banda, al tope de la banda, los 1.450 pesos. Es muy difícil pensar que puede seguir teniendo recorrido el dólar hacia arriba. Sí, recordemos que si sigue subiendo, lo que hace el Banco Central ya es una decisión tomada, es intervenir y bajarlo. Sí, es parte del acuerdo con el Fondo Monetario que los dólares que el Fondo Monetario le dio a la Argentina solo puede usarlos para intervenir cuando llega al techo de la banda. Sí, pero ojo que el gobierno no compró ni un dólar más de los que le dio el Fondo Monetario. Prácticamente el Banco Central no compró ni un dólar en el piso de la banda. Que el Banco Central tenga que vender uno de sus dólares para sostenerlo, claro, para sostener el porque precio, toca no el sería techo, una buena señal. Ojo, porque es un dolor de cabeza y Claro. Los mercados financieros se mueven mucho más por las expectativas y por el clima que por lo que está pasando minuto a minuto, por lo que da el Excel en la economía real. Ahora, es verdad que lo que dice Ceci, ¿no? Que no está bueno sacrificar dólares, el gobierno por el otro lado se muestra tranquilo y el presidente en privado también a veces putea, Nico. Sí, a ver, está dejando trascender que esto es culpa de... Ahora creo que son 3 los bancos. Sí, ¿no? habla de los bancos. El fin de semana Sí. en la rural dijo hay 2 bancos, Ahora creo que son 3. ahora son 3. No lo que nombra. Están conspirando, dice. Sí, no lo nombra. Leo Anzalone recién decía, fue el peor mes financiero. Yo hablé con algún banquero, extrañamente, perdón Ceci, Sí. y me dijo que había habido como una comunicación con el gobierno por alguna cuestión técnica que decían que había sido un error de la administración. No puedo explicar más que eso. No, Sí. es bastante... ¿hay algún tema con cómo se desarmaron estas famosas LEFI? El Sí. gobierno, dice, le avisó a los bancos
con un par de meses de anticipación que no iba a darles más este instrumento, que tenían que moverse hacia otro instrumento. Ahora, por una cuestión de regulación técnica de cómo se computan en el balance los distintos tipos de instrumentos o de bonos que emite el Banco Central, el Tesoro y demás, no podían ir a comprar eso. Bueno, no podían comprar ahí faltó alguna comunicación para que vaya de manera más fluida. Y fíjate que esta no es la primera vez que el presidente va contra un banco o contra algunos bancos específicamente, y que ni el ministro de Economía ni el presidente del Banco Central validan eso, ¿no? Sí. Una No lo cosa es nombró lo que por se ahora, usa Milei, ¿no? como comunicación No, política. sí. Me parece que acá le puede tocar a algún banco como le tocó al Aliespósito, Pero, aunque no tengan vayamos- nada que ver en el asunto. Vayamos a escuchar un poquito más a Caputo. Después le quiero preguntar a Diego Recalde por qué confluyen tantos intereses y a veces presiones para generar este tipo de situaciones. Vamos. Los que yo dije que ya pasaron en estos 18 meses, febrero del año pasado, julio, marzo de este año, incluso hay que tener en cuenta que pasaron desde una situación macroeconómica nuestra mucho más frágil, ¿no? Porque en ese momento la inflación todavía era más alta, el Banco Central no estaba capitalizado. Totalmente. O sea, digamos, hoy estamos en una situación de fundamentos económicos muchísimo más sólida. Entonces, la verdad que lo que hemos visto es la volatilidad que puede tener, digamos, un fin de mes y un evento como es el de las elecciones y demás, pero nada que no hayamos visto ni que nos preocupe. Bueno, si querés, Santi, ahora sí podés explicar. Te quería agregar algo Por favor. Sí. Si me permiten. Estamos escuchando entonces al ministro de Economía, Luis Caputo. Te agrego una cosa, dale. Santi. Hoy dos economistas a los que no se los puede acusar de oficialistas. Uno, Martín Rapetti, y otro, Emanuel Álvarez Agis. Martín Rapetti en Twitter, que ha sido muy criticado y muy maltratado por el oficialismo, cuando dijo que el dólar no podía sostenerse en el piso de la banda. Dice, así como dije que no se podía sostener en el piso de la banda, digo, es difícil que vaya a tocar el techo de la banda, no va a descontrolarse el tipo de cambio, el valor del dólar. De alguna manera coincidía con la posición del equipo económico. Y otro, Emanuel Álvarez Agis, en un documento que publicó su consultora, P4Q, en estas horas, dice, marca algunos errores técnicos de la gestión de la liquidez, marca la complicación con la suba del dólar en estos días, y también dice, si el gobierno necesita, va a tener que aplicar alguna variable de ajuste, va a sacrificar algo de actividad económica, convalidando una tasa de interés más alta, que aceptar que haya una suba del tipo de cambio o un dólar que le ponga presión o desordene la desinflación. Ninguno pensaba en que puede descontrolarse el dólar, que es lo importante. Diego, vos estudiaste las últimas décadas políticas en la Argentina. ¿Te preocupa cuando hay intereses que obviamente están jugando? Hay sectores como, bueno, lo contaba Nico recién, que el presidente dice hay bancos que están conspirando. ¿Te preocupa? ¿Te inquieta? Los fantasmas están entre nosotros porque el peronismo es un movimiento aterrador. Y en el 2001, y es así, en el 2001 Duhalde se asoció con Alfonsín y tuvo el apoyo de los bancos. Eso está presente, no es la misma situación, pero en el aire se advierte algo parecido. Están los interesados de siempre en que Milei no termine. Vienen anunciando el helicóptero hace cuánto. Por lo tanto, esto es más de lo mismo. Por suerte están las redes, ahora lo sabemos. En aquel entonces, como no estaban las redes, el golpe se pudo ejecutar sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Pero está buenísimo también que esto salte a la luz porque ya sabemos que enfrente están los golpistas de siempre. No quieren que cambie la realidad. ¿El sistema financiero en Argentina es golpista? Mira, yo creo que hay una forma de vivir muy peronista que no se quiere perder, que trae un negocio permanente para un determinado establishment que no quiere dejar de soltar esa forma de tener ingresos. Eso te lo cuenta la realidad, todo el tiempo. Estoy convencido, ¿eh? Bueno, en el 2001 pasó. En el 2001 muchos bancos perdieron, se fueron del país. Fíjate si hay un libro muy interesante que trató el tema, ¿qué bancos ganaron en el 2001? Fíjate cuáles ganaron. Eso quiere decir que Duhalde y Alfonsín tuvieron el apoyo de esos bancos. Eso fue charlado antes, si no, eso no hubiera sido posible. Ahí volvemos con la economía, Nico, pero siguen pasando cosas en campaña. En este caso se anuncia la construcción de una cárcel. Vos decís, bueno,
hay delito